me dijo, bueno, estás en muy buenas manos, Daisy, la decisión es tuya, tú decides si te quedas con el bebé o te quedas conmigo. De ponerte a escoger entre tu hijo y él, ¿qué podríamos esperar aún más adelante? Mi mamá era mi pilar, era mi bastón. Y una vez que fallece mi mamá, me sentí completamente sola. Escuché tu voz, Jesús, tú me hablaste, tu amor es eterno y yo voy a contar que me rescató, Jesús me rescató, que me rescató. Bienvenidos a nuestro tercer episodio en Rescatados. La gloria es de papá en esta gran oportunidad que Dios nos permite tener acá nuestra amiga y hermana Daisy Serpas. ¿Cómo estás, Daisy? Gracias por estar acá con nosotros. Bienvenidos todos los que nos ven y nos escuchan. Bienvenida, Daisy. Gracias. Daisy, ¿cómo estás? Para nosotros es un placer tenerte acá en medio nuestro. Primero que todo, le doy la gloria a Dios por esta maravillosa oportunidad de estar en este excelente programa Rescatados, donde lo principal es glorificar el nombre de Dios. Amén. Qué bueno, Daisy, que realmente puedas apartar un poco de tu tiempo y otorgárnoslos a nosotros. Espero disfrutar este tiempo maravilloso contigo. Daisy, este programa es realizado para aquellas personas que están pasando situaciones oscuras, adversas, y quiero mostrar que todos tenemos una historia que contar. Cuéntanos la tuya, por favor. Bueno, vengo de una familia disfuncional, crecí sin la figura paterna. Em, Tengo 5 hermanos, ¿verdad? Soy madre de 2 hijos, actualmente soltera. Y la Daisy de antes, correcto, antes de llegar a los caminos de Cristo, era una Daisy trabajadora. Desde muy joven salí a la calle a trabajar para ayudar a mis hermanos pequeños a que culminaran sus estudios. Y motivado a eso, no finalicé mis estudios de manera oportuna, precisamente por eso, porque me toca salir a la calle a trabajar, me tocó muchísimas cosas, vivir verdaderamente situaciones bastante fuertes, pero que antes no entendía. Em, Fui en más de 2 ocasiones, en más de 2 ocasiones, estuve a punto de ser violada. La primera oportunidad tenía tan solo 7 años. Estaba en compañía de mis hermanos y un vecino, que siempre mi mamá confiaba muchísimo en él, mi mamá salió a trabajar y él nos dijo que íbamos a jugar. Y bueno, em, allí para minimizar, correcto. Em, Mis hermanos estaban allí, estábamos con una vecina, el vecino ingresó a la casa y nos dijo que nos quitáramos la ropa y que si gritábamos nos iban a matar a todos, pues. Pero estaban Pero todos los hermanos y tú. 2 de mis hermanos con una vecina. Todavía no teníamos casa, sino que eran ranchitos. Conocen lo que son ranchitos, ¿no? Eran ranchitos y el vecino vivía en la casa del frente y conocía las horas de salida y de llegada de mi mamá. Y cuando él entra, y eso le recuerdo claramente. em, Cuando él entra, cerró la puerta, le colocó candado y nos dijo que nos teníamos que quitar la ropa y le pidió a uno de mis hermanos que tocara las partes de la niña, de mi vecinita, y a mi otro hermanito que me tocara a mí. Pero mi hermano mayor, mi hermano Daniel, yo tenía 7 años, mi hermano Daniel tenía casi 10 años y mi hermano Giancarlo tenía 8 años. Y mi hermano, el Daniel, era un poco más astuto que nosotros y él dijo: "Está bien, si nos van a matar, nos vamos a matar todos", y comenzó a gritar. Y bueno, gloria a Dios por eso, mi hermano comenzó a gritar, inmediatamente vinieron los vecinos y bueno, allí fue el primer encuentro que tuvimos nosotros de cerca con papá Dios, pero sin conocer
que verdaderamente era Dios quien estaba allí en medio ¿Dónde estaba tu mami en ese momento? Mi mamá estaba trabajando, mi mamá trabajaba en una imprenta y salía todas las tardes cuando ya los trabajadores salían de la imprenta, era que a mi mamá le tocaba ingresar a hacer mantenimiento en el área. Pero ¿Y tu padre? importante que tú dices que ya el vecino ya sabía el movimiento de la hora de la entrada de tu mamá. Sí, sí. Podemos ver que realmente tenemos que estar los padres, no obviar eso, porque somos visibles ante otras personas, aunque creamos que no estamos siendo observados, sí estamos siendo observados. Realmente le doy gracias a Dios que puso ese sentir en tu hermano para poder pedir auxilio. Qué bueno es Dios. Daisy, queremos saber, obviamente, cuando pasa esto de niña, uno se quiebra, ¿verdad? Hay muchas áreas que están quebradas, muchas áreas que están fracturadas. ¿En qué momento? Y obviamente vienen muchas consecuencias. ¿Cuándo te detienes tú a pensar y sentir que hay algo en ti que no está bien y que tienes que tomar acción para hacer cambios en tu vida, para mejor, obviamente? Bueno, Maurice, afortunadamente tuve el apoyo de mi mamá y de mis familiares luego de ese episodio. Y verdaderamente no hubo una fractura, se podría decir, no hubo una marca, le di continuidad a mi vida, pero años más tarde, muchos años más tarde, nuevamente sucede actualmente en la comunidad donde vivo y se repite la historia. Un vecino, em, la confianza era plena, yo trabajaba en una panadería y él nos hacía a nosotros el transporte. Y era, vamos para allá, vamos para acá, en Navidades él compartía con nosotros, pero una noche mi hermano no fue a trabajar y él me pide que vamos a llevar primero a un grupo que estaba un poco más lejos de la zona donde vivo y me indica que de regreso me trae. Y yo, bueno, sí, porque el señor de verdad, un señor bastante mayor, eh, yo dije, bueno, no hay ningún problema. Era el que le hacía el transporte a Era el que nos ustedes. hacía transporte, y vecino muy, muy cercano, o sea, para ser más preciso, da patio con patio. Y resulta que esa noche, era una noche de lluvia, y recuerdo cuando él le pasa el pasador a todo el vehículo, y me indica: "De esta no sales". Y allí él comienza a decirme cosas bastante fuertes, muy fuertes. Me indica que él se masturbaba, pensando en mí, que él me visualizaba desde el patio, que él tenía conocimiento, cuando mi familia estaba y cuando no estaba, que él pensaba muchísimo en mí y que como él sabía que yo no iba a tener algo con él porque era un señor bastante mayor, entonces me dijo: "Bueno, entonces como antes de que tú me indiques, no quiero nada contigo, entonces yo lo voy a hacer. Y no te preocupes que ya tengo el sitio donde te voy a enterrar porque tu familia no se va a enterar". Pero nuevamente sin conocer una vez más la mano poderosa de Dios en todo momento guardándome. Em, Rápidamente yo le indico a él que yo le comenté a mi familia que íbamos a San Francisco y que andaba con esa persona, pero era falso. Mi familia no sabía, mi familia sabía que yo venía de regreso a casa, mas no sabía que yo estaba para allá, pero fue, según fui yo, mi pensamiento, mi agilidad, pero no, no me di cuenta que no fue. Hoy por hoy no me doy cuenta que no fue mi agilidad, fue Dios que puso ese pensamiento en mí y esas palabras para que yo le indicara. Y él una y otra vez me decía: "Te voy a matar, pero antes te voy a violar, me decía claramente, ¿puedo decir las cosas que él me indicaba? Sí. Me decía que se iba a masturbar primero, que me iba a tocar mis partes, que posterior a eso me iba a penetrar y cuando ya él haya conseguido eso me iba a matar y me iba a enterrar en un lugar donde nadie me iba a encontrar, que él era cristiano, en ese momento, un señor muy respetado en la comunidad y que él sabía perfectamente que si me dejaba viva y yo indicaba lo que estaba sucediendo, no me iban a creer, porque él era una persona
bastante conocida, bastante respetada, y yo era relativamente nueva en el sitio donde estoy Eso viviendo. es lo que suele pasar, que creemos que por ser cristiano no existe la maldad. Daisy, realmente esta historia me identifica mucho, o sea, se identifica conmigo. Que realmente todo este trauma realmente que trajo a tu vida afectó en tu vida familiar, personal. Cuéntame un poco de eso. Bueno, después de esa situación yo me volví completamente temerosa, ya no quería salir a la calle, sentía mucho miedo de estar en unidad de transporte, que se me sentara un hombre al lado. Sentía mucho miedo de encontrármelo incluso en la comunidad. Eh, Que es eras como una con mezcla, trauma. sí, sí. Y adicional a eso, el temor de que mis hermanos fueran a accionar y que verdaderamente eso trajera una consecuencia aún mayor. Daisy, ¿hubo alguna denuncia en cuanto a estas personas? Mira, yo precisamente tomando en cuenta, sí, ahorita entiendo que fue miedo, porque no fue que lo quise resguardar a él, sino que verdaderamente él tenía toda la razón. Yo, por más que yo indicara, él intentó abusar de mí, él me encerró en su vehículo, él me hizo un recorrido por una zona bastante boscosa, me amenazó en reiteradas oportunidades, no me iban a creer porque el señor era muy conocido y muy respetado y muy querido en la comunidad. Pero precisamente, tomando en cuenta, primeramente la mano de Dios, claro está, y la preparación profesional que he tenido, eso me permitió conocer y, que estaba precisamente delante de un psicópata, delante de una persona que tenía problemas, psicológicos, y de qué manera yo lo iba a enfrentar. Entonces, a medida que él me decía las cosas en la cara, yo le decía: "Okey, está bien, pero si lo vas a hacer, hazlo bien". Pero el temor estaba latente, por mi mente era una película, que pasaba, el nacimiento de mis hijos, el compartir con mi familia cuando me gradué. Esto Fue pasa una mezcla de después, disculpa que te haya interrumpido, Daisy, esto pasa después que haya tenido, ya tú tuviste tus hijos, sí, después pasó esta situación. sí, mi hijo mayor tenía para ese momento aproximadamente 9 añitos y mi nena tenía aproximadamente 6 años. Es importante recalcar lo que estabas diciendo, que es un hombre respetado de la comunidad cristiano, y me gustaría resaltar una vez más que los padres debemos tener mucha discernimiento, mucha prudencia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la iglesia está llena de personas que están siendo procesadas, que aún están en la rueda del alfarero. No podemos ser personas bastante confiadas porque sea el pastor, porque sea el hermano, porque sea la hermana, porque realmente la maldad está fuera y dentro de la iglesia. Amén. Y no callar, porque esa es la primera arma que tiene el enemigo. Daisy, ¿cuándo tienes ese encuentro con nuestro amado Creador? Bueno, la verdad es súper grato, muy, muy grato, hablar de ese maravilloso momento. Fue justo después del fallecimiento de mi madre. Fue un proceso bastante, bastante fuerte, pese a que había vivido situaciones, bastante fuertes anteriormente. Mi mamá era mi pilar, era mi bastón. Y una vez que fallece mi mamá, me sentí completamente sola, podría decir, y siempre lo he dicho, como en una isla, yo en una isla, alrededor mucha agua. Hay muchas personas que dicen que los hijos llenan ese vacío, pero son amores completamente distintos. El amor de madre es el amor de madre y el amor de tus hijos, los dos intensos, pero uno se diferencia totalmente del otro. Cuando fallece mi mamá, bueno, les reitero, verdaderamente fue bastante fuerte. Mis hermanos se van de la casa. El que figuraba como mi padre, realmente mi padre de crianza, también se va de la casa y fue un momento bastante fuerte vivir todo ese proceso de el fallecimiento de mi mamá. Y bueno, la historia de Daisy cambia totalmente. Me convertí en una Daisy temerosa,
en una Daisy bastante desconfiada también porque sentía que mi mamá estaba allí y no faltaba nada alrededor, pero ya al ausentarse mi mamá, ya era mis hijos están solos. Comienzan los ataques del enemigo y a indicarme, estás fea, no sirves para nada, nadie te quiere, a decirme muchísimas cosas fuertes, ¿verdad? En una oportunidad recuerdo que estaba transitando por la avenida Constitución hacia la avenida Bermúdez y claramente la voz del enemigo diciéndome, lánzate. Venía un vehículo, los que cubren la ruta de Transaragua, que el más grande, y me dijo claramente, así, audible, lánzate. Pero yo no, o sea, yo dije: "No, esta voz no, ¿de dónde salió eso?". Me quedé paralizada, pasa el camión, el autobús, perdón, y de una vez cruzo. Viviendo todo este proceso en una maravillosa tarde, y se lo digo con mucha, mucha, mucha alegría y con mucho gozo, recibí una llamada de parte de la hermana de una pastora, diciéndome que si aceptaba una visita en casa. Ya el enemigo había intentado, ya me había en 3 ocasiones me había puesto todo el panorama para que yo me quitara la vida. Daisy, ¿qué hubiese pasado si Dios no sale a tu rescate? ¿Qué hubiese pasado con esa Daisy? Estoy segura que no estaría en este momento acá. Mis hijos estarían huérfanos y yo no estaría en el lugar donde estoy ahora, gracias a la mano de mi creador. ¿El padre de tus hijos no te acompañó en este proceso? ¿Estabas sola ya anteriormente, antes que partiera tu mamá, o tú tenías tu pareja allí? No, para el momento que fallece mi mamá, yo estaba sola. El padre de mi hijo, es mi hijo mayor. Después de una relación maravillosa de 3 largos años, cuando yo quedé embarazada, decide dejarme. Y que la única manera de mantener la relación era, que yo abortara. Él es médico, un médico bastante reconocido, tomando en cuenta el nivel de profesión que manejaba para ese entonces, me dijo: "Bueno, estás en muy buenas manos, Daisy, la decisión es tuya, tú decides si te quedas con el bebé o te quedas conmigo". Y bueno, indudablemente me quedé con mi bebé, que actualmente tiene 17 años. Imagínate si una persona tiene el corazón de ponerte a escoger entre tu hijo y él, ¿qué podríamos esperar aún más adelante? Realmente tu elección fue fantástica. Lo que pasa que, bueno, me imagino que como es un médico reconocido, no le convenía que tú, tuvieses ese niño. Bueno, para que ustedes vean, bueno, para que ustedes, todos los que nos están escuchando, tomen en cuenta que Dios siempre tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y les reitero, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Mi hijo actualmente tiene 17 años y es evangelista para la gloria Qué de Dios. bueno. Excelente. ¿Y conoce a su papá? ¿Ya tienen buena relación? No, todavía no lo conoce. En varias oportunidades fuimos a su encuentro, pero se negaba. Siempre se negó. Ah, pero tú siempre estuviste abierta a la posibilidad de que ellos tuvieran una relación, padre e hijo. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, cuando nace mi hijo, muy en el fondo, él estuvo con nosotros. Bueno, no con nosotros, porque verdaderamente fue a distancia. Él asumió los gastos y todo lo demás, pero no tenía ningún tipo de contacto con nosotros. Era simplemente con uno de mis familiares, aportaba para los gastos del bebé y todo eso, pero no quería tener contacto con su hijo. Ningún tipo de contacto. Si llegase a aparecer, ¿le darías la oportunidad de que tuviese una relación, un encuentro con tu hijo? Total y absoluta. Qué lindo. Verdaderamente sí. Qué bueno, qué bueno. Pero quiero enfatizar, ¿cómo llega la luz a tu vida en ese día especial? Ciertamente, muy especial. Me gusta que lo reiteres, Marcia. Bueno, recibo la llamada, les reitero, recibo la llamada, vienen al encuentro, pasamos una tarde maravillosa y es allí donde ellos me dicen: "Mira, Daisy, ¿qué pasó?". Bueno, primeramente que estaban contentos porque yo recibí la llamada y todo eso, pero
en esa maravillosa tarde, que se convirtió después en noche, acepté a Cristo como mi Salvador, y desde allí comienza este maravilloso camino. Pero haciendo una pequeña pausa, cuando la persona te llama, nos indica que tenías pensado quitarte la vida. O sea, en esa misma noche que la persona llama para reunirse en tu casa, tú mira cómo es el enemigo, ¿no? Que tú teniendo 2 maravillosos hijos, aún pasando por los procesos que pasaste con tu mami, con tus hermanos, y cómo el enemigo te bloquea, y tú simplemente un día decides: "Bueno, yo me voy a quitar la vida". Mis hijos, en ese momento no te acordaste de tus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Sí, es el sí. enemigo. Me causa también asombro de que tú no eras creyente o asistías a alguna congregación o porque sé que fue la obra de Dios bondadosa que frenaba todos estos intentos, pero ¿qué hubo en ti como para frenar esta situación de Daisy? Sé que Dios metió su mano poderosa, pero esa parte humana, Daisy, ¿cómo salió adelante con esto? Bueno, después de ese encuentro que les mencioné anteriormente, cuando yo ya nos despedimos y me acuesto a dormir, yo recuerdo que yo lloraba muchísimo, muchísimo, y yo decía, fue como una película. El hecho de que una vez más me había salvado, de que una vez más permitió que yo permaneciera acá, y hoy por hoy les puedo decir que entendí posterior a eso que es que tiene un maravilloso propósito conmigo. Actualmente me congrego en el Centro Evangelístico Maracay, pertenezco al Ministerio de Adoración y Alabanza, y esa es una de las cosas que hoy por hoy yo recuerdo gratamente, por todos los procesos que pasé, por todo, la cantidad de veces que Dios me salvó, aunque no conocía que era la mano de Dios, porque mi familia no me hablaba de Dios, pero en este momento les puedo indicar que claramente reconozco que es ese amor hermoso, grande, maravilloso que siente, eh, mi creador por mí, que me salvó en aquel momento y que decidió rescatarme dentro de tantas personas que estaban hundidas en ese lodo. Me rescató y me dijo: "Daisy, ven, estoy contigo, eres mi hija". Y confiando en él, en los propósitos maravillosos que tiene conmigo, y estoy presta a que él haga de mí lo que quiera. Daisy, ¿qué consejo le das a cada una de las personas que nos ven de acuerdo a tu testimonio? Bueno, que verdaderamente no debemos ser tan confiados, porque aunque en la primera oportunidad le pasó a una niña de 7 años, en la segunda oportunidad a una mujer ya madre, ¿verdad? Y fíjense que en ambos episodios fue exactamente lo mismo, fue un vecino, una persona bastante confiada, y que sencillamente debemos ser más desconfiados con las personas que están en nuestro entorno, ¿verdad? Sí. ¿Quién dijo que todo está perdido? Aunque tú veas un final sin esperanza, Dios tiene propósito contigo. No desistas. Mantén tus manos arriba porque Dios está dispuesto a levantarte. Así que confía en Él y Él hará. Y recuerda suscribirte a nuestro canal Rescatado, donde Dios te buscará y te encontrará. Ay, ay, Bueno, Marcia, Daisy acaba de decir que pertenece al grupo de adoración y alabanza. Y Daisy no se puede ir sin cantarnos un pedacito de una canción que tú quieras cantar. Bueno, les voy a regalar un pedacito de una canción que verdaderamente me contricta bastante, me identificó plenamente, y es La bondad de Dios. Espero que les guste. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, y existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto
hasta el anochecer. Mi vida está de la bondad de Dios. Me rescató Jesús,